Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Dvarim 44, 1, palabras de Deuteronomio de Dvarim 1, 1, 11. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Yarden, en el desierto, en el Arabá, del otro lado de Suf, entre Paran y Tofel, Laban, Atzerot y Di, Saaf. Es un viaje de 11 días de Oref a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai le había ordenado a él decirles. Esto fue después que él derrotó a Sihón, rey de los Emori, que vivía en Heshbón, y a Og, rey de Basán, que vivía en Ashtarot, en Edrei. Allí, del otro lado del Yarden, en la tierra de Moab, Moshe lo tomó sobre sí mismo exponer esta Torá y dijo, Adonai habló con nosotros en Oref. Él dijo, ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emori y a todos los lugares cerca del Arabá, la zona montañosa, el Shefelá, el Negev y por la costa, la tierra de los Kenaani, y el Lebanón, hasta el gran río, el río Éufrates. Yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Adonai juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y a su sera después de ellos en aquel tiempo yo les dije, ustedes son una carga muy pesada para mí para llevar solo. Adonai su Elohim los ha multiplicado, así que hay tantos de ustedes hoy como hay estrellas en el firmamento. Que Adonai el Elohim de sus padres, los multiplique aún 1000 veces más y los bendiga, como él les ha prometido. Comentarios, hechos por su servidor. Deuteronomio introduce el contenido del libro como las palabras que Moshe habló. Moshe actuó como mediador del pacto entre Elohim e Israel. Por esta razón habló a todo Israel. La expresión todo Israel es característica de Deuteronomio y aparece 11 veces en el libro. Este énfasis en la unidad de Israel refleja el deseo de exhortar a todo el pueblo a oír y obedecer las palabras de Moshe. El pueblo de Israel estaba representado por los ancianos y los líderes de las tribus. Moisés habló a Israel al otro lado del Jordán. Esta expresión significa el lado oriental del río Jordán. Escribió desde la perspectiva de uno que vivía en la tierra de Canaán, al lado occidental del río Jordán. El redactor de Deuteronomio escribió su libro muchos años después de la muerte de Moshe en los días de Josías, rey de Judá, en el siglo 7 a. de Yeshua. El escritor también informa a sus lectores el lugar en que se encontraba Moshe cuando habló a Israel. Esta información no era necesaria para el pueblo que había salido de Egipto, pero el Israel que vivió 650 años después de Moshe necesitaba esta información. Las palabras de Moshe fueron pronunciadas en diversos lugares, pero en 1:5 el autor informa que cuando Moshe habló a Israel, el pueblo estaba en la tierra de Moab. El libro de Deuteronomio es presentado como las palabras del pacto que Adonai había hecho con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Los lugares mencionados en el B1 fueron los sitios donde Israel había acampado durante su jornada hacia Canaán. La mayoría de los lugares de las paradas todavía no han sido identificados con exactitud por los arqueólogos de la Torá. El desierto puede ser la región árida de Sinaí, el área al sur de Canaán o el desierto de Moab. El Araba es el área que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba o Eilat. Suf aparece en Num 21:14 como Sufá, una ciudad al sur de Moab. El viaje desde Oreb a Kades Barnea duró 11 días. Esta información era para el beneficio de la nueva generación de israelitas, ya que el pueblo que había salido de Egipto no necesitaba esta información. Los 11 días sirven de contraste con los 40 años de peregrinación en el desierto por causa de la rebelión de Israel, Num 14:34. En el norte de Israel el monte Sinaí era conocido como Horeb y es el nombre preferido. Sinaí fue la montaña donde Elohim se reveló a Moshe e Israel y donde fue promulgada la ley, Éxodo 19 y 20. Horeb aparece 9 veces en el libro, mientras que el nombre Sinaí aparece solamente una vez, en la sección poética del libro, Deut 33:2. La región montañosa de Seir se refiere a la tierra de Edom. El B3 indica que las palabras de Moshe fueron proclamadas en el primer día del mes 11, o sea, 6 meses después de la muerte de Aarón, Num 33:38.
Según Jos 5:10, la conquista de la tierra prometida empezó en el primer mes del año. Esto significa que el periodo desde el día en que Mosé habló al pueblo hasta la celebración de la Pascua y el principio de la conquista de la tierra prometida fue de 2 meses y medio. Ya que la explicación de la ley duró solamente un día, Deut 32:48, esto significa que el libro de Deuteronomio debe ser considerado como un resumen de los muchos discursos pronunciados por Mosé durante los 40 años de peregrinación. La asamblea de las tribus de Israel y el discurso final de Mosé ocurrió después de la victoria de Israel contra Sejón y Og, Num 21:35. Sejón, rey de los amorreos, reinó en la ciudad de Esbón. Los amorreos inmigraron de Mesopotamia y Siria al principio del segundo milenio a de Yeshua. Ellos conquistaron a los cananeos que vivían en la región montañosa de Canaán, Num 13:29, Jos 10:6. Los amorreos también habían conquistado a los moabitas. Sejón convirtió a Esbón en su capital y extendió su reino hasta el río Arnón, Num 21:26. Og era otro rey amorreo que reinaba en Basán, una ciudad-estado que estaba ubicada al norte del río Yarmuk. La capital de su reino fue Astarot, Jos 9:10. Según Jos 12:4 y 13:12, el territorio de Og incluía Astarot y Edrei. La victoria de Israel contra Og fue en Edrei, Num 21:33. Og fue identificado como uno de los refaitas, una raza de gigantes que vivía en Transjordania, Deut 3:11. El primer sermón de Mosé, 1, 5, 4, 43. El carácter exhortatorio del libro de Deuteronomio se ve claramente en los 3 sermones que Mosé predicó a Israel en la tierra de Moab. El primer sermón es un repaso de la historia de Israel y enfatiza la obra de Elohim a favor de Israel. Mosé apela al pueblo a considerar y afirmar su lealtad a Adonai y al pacto hecho en el monte Sinaí. El sermón incluye una exhortación a la obediencia, una advertencia contra la idolatría y otra exhortación al pueblo a ser fiel a la ley. 1. Una reseña histórica. El pacto establecido por Elohim en el monte Sinaí sigue el modelo de los tratados internacionales comunes entre las naciones del Antiguo Oriente del segundo milenio a de Yeshua. El libro de Deuteronomio es similar a los tratados de soberanía usados en el Imperio Hitita, un pueblo que vivía en Anatolia. Entre los diversos elementos de los tratados internacionales de soberanía está la reseña histórica. Esta introducción histórica presenta algo similar a lo que el gran rey de los hititas había hecho por sus vasallos. El primer sermón de Mosé contiene una reseña histórica que delinea la obra redentora de Adonai, el gran rey, a favor de Israel, su siervo, desde la salida del pueblo del monte Sinaí hasta el momento en que Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida. 1. Elohim ordena al pueblo que salga de Horeb. Otra vez el escritor de Deuteronomio establece que la ley fue proclamada al otro lado del Jordán, cuando el pueblo estaba aún en la tierra de Moab. El otro lado del Jordán es la tierra de Moab. Esto significa que el libro fue escrito desde la perspectiva del redactor del libro de Deuteronomio. La palabra ley, en Torah, significa enseñanza o instrucción. Mosé es presentado como un maestro que explica o interpreta las palabras de Adonai al pueblo. La palabra explicar aparece en Habacuc 2:2 con el significado de escribir en piedra. Como maestro de la ley, Mosé no solamente explica o interpreta las estipulaciones del pacto y las demandas de Adonai, sino que inculca en la mente y en el corazón del pueblo lo que Israel debe hacer para vivir como pueblo de Elohim en la tierra prometida. La autoridad de Mosé como maestro y predicador de la Torá de Adonai viene de su oficio de mediador del pacto. Su misión era exponer a Israel la implicación de vivir bajo las estipulaciones del pacto para la vida social y religiosa de la nación. Después de la salida de Egipto, Israel fue directamente al monte Sinaí, donde permaneció casi 2 años. Después de su estancia en el monte, el Señor ordenó al pueblo salir de la región donde estaban y empezar su marcha hacia Canaán para poseer la tierra prometida. El pueblo tenía que abandonar la seguridad de la presencia de Adonai en el monte Sinaí y experimentar la realidad del desierto. La posesión de la tierra prometida requería el sacrificio del desierto. Mosé introduce el Elohim de Israel. Su nombre es Sib.
En Ex 3, 14, 15, el Elohim de Israel reveló su nombre a Mosé como, Ib. El nombre de Elohim, yo soy, está asociado con el verbo allá, ser. En castellano el nombre Ib está compuesto de las letras del tetragrama Iu y de las vocales del nombre Adonai y produce el nombre Adonai. El mismo procede de la vocalización del nombre divino en el texto masorético, el texto Eb. Delat, y probablemente empezó a ser usado en el siglo XV de Yeshua. La expresión nuestro Elohim y tu Elohim es característica del libro de Deuteronomio. Las dos expresiones están relacionadas con el pacto y reflejan la relación íntima que existía entre Adonai e Israel. La orden de marchar hacia la tierra prometida indica que Israel iba a seguir el camino más corto hacia Canaán. Pero por causa de la rebelión del pueblo, fueron condenados a pasar 40 años en el desierto antes de entrar en Canaán, Ex 1, 34, 40. La extensión de la tierra prometida es una descripción ideal de la herencia de Israel. Durante la mayor parte de su historia, Israel nunca pudo alcanzar este límite ideal de sus fronteras, con la excepción de un breve periodo durante los reinados de David y Salomón. La región montañosa de los amorreos es una referencia a las áreas montañosas de Canaán y Transjordania. En Deuteronomio, el nombre amorreos se usa generalmente para designar a los habitantes autóctonos de Canaán. El Araba es el valle del Jordán. La Cefela o tierra baja es el área semillana entre las montañas de Judá y el área fértil del llano de Filistea, el mundo del Antiguo Testamento. El Negev es la región árida que formaba el desierto al sur de Judá, desde Hebrón hasta Cades Barnea. La costa del mar es la costa del Mediterráneo. La tierra de los cananeos probablemente es una referencia al valle de Jezreel en el norte de Canaán, hacia el Líbano. Elohim manda a Israel que salga del monte donde había permanecido por mucho tiempo y que marche hacia la tierra prometida a cumplir su destino. Enep. La palabra poseer tiene la idea de recibir como herencia. La tierra de Canaán pertenecía a Adonai y ahora que Israel era su pueblo escogido, él da la tierra a Israel como una herencia especial. La tierra de Canaán fue prometida a Abraham, Gen 15, 7, a Isaac, Gen 26, 3, y a Jacob, Gen 35, 12. La conquista de la tierra en los días de Josué fue una confirmación de la promesa que Adonai había hecho a los patriarcas, Jos 11, 23. Jos 23, 14. 2. Nombramiento de los jueces, Jos 1, 9, 18. La elección de los líderes de Israel en Deuteronomio es una combinación de las narrativas de Ex 18, 13, 26 y Nun 11, 10, 17. Las tres narrativas son diferentes pero enseñan un mismo principio. El suceso de Israel como comunidad unificada por el pacto demanda la cooperación de cada individuo en la obediencia a los líderes de la comunidad. La selección de los jueces en Éxodo 18 sucedió antes de la llegada del pueblo al monte Sinaí. Allí es Jetro, suegro de Mosé, quien toma la iniciativa de recomendar a Mosé que nombre jueces que le ayuden a dirigir al pueblo. En Deuteronomio Mosé reconoce la imposibilidad de hacer la obra sin ayuda. El Israel que había salido de Egipto era una gran multitud, Ex 12, 37, 38, tan grande como las estrellas del cielo, Gen 15, 5, Gen 22, 17. Los problemas de la comunidad, y la tarea de llevar esta grande multitud a la tierra prometida, creó la necesidad de nombrar líderes para ayudar a Mosé. La división de la labor fue una manera de compartir responsabilidades con personas idóneas y competentes que desearan asistir a Mosé como líder, en su responsabilidad de dirigir al pueblo. La expresión en aquel tiempo es una referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Mosé fue exhortado por Jetro, su suegro, nombrar jueces que compartieran la responsabilidad de juzgar al pueblo. 70 personas habían entrado en Egipto, Gen 46, 27, y ahora, en la víspera de la entrada a la tierra prometida, Israel se había multiplicado en número y llegó a ser tan numeroso como las estrellas del cielo, porque Adonai había cumplido su promesa a Abraham y su descendencia, Gen 15, 5, Gen 22, 17. Mosé oró para que el pueblo fuese multiplicado mucho más, pero con el crecimiento del pueblo surgieron muchas diferencias y problemas dentro de la comunidad, lo que hizo necesario que se delegaran responsabilidades así como Jetro había sugerido.
Mosé no podía cargar solo los problemas del pueblo. Mosé usó 3 palabras para describir los problemas de la comunidad: preocupaciones, cargas y pleitos. La palabra preocupaciones, Tara, aparece en Isa 1:14 y se traduce como carga. El profeta Isaías declara que las festividades y las actividades de Israel son cargas que habían cansado a Elohim. La palabra pleitos, Rib, tiene un carácter legal. Se usaba en la corte legal para acusar o demandar a una persona. Aun cuando Elohim había bendecido y engrandecido al pueblo, las acusaciones de Israel habían causado una carga insoportable para Elohim y para Mosé. Mosé aceptó el consejo de Jetro y recomendó al pueblo la selección de un grupo de hombres para compartir con ellos el liderazgo de la nación. Las características que debían poseer los hombres para ser líderes de la nación enfatizaban el aspecto moral. Hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas. Sabios, entendidos y experimentados. 4 grupos diferentes de oficiales aparecen en esta lista. Los jefes de vuestras tribus, los jefes de 1000, 100, 50 y 10 oficiales de vuestras tribus, y vuestros jueces. Es difícil determinar la función exacta de estos oficiales. Los líderes de los grupos de 1000, 100, 50 y 10 indican una agrupación militar. Los oficiales de las tribus fueron escogidos para ejercer y administrar justicia, mantener el orden civil y la disciplina militar, al igual que los jueces, mencionados en el libro de Jueces. La responsabilidad de los jueces, Shofetín, era la de oír al pueblo en sus quejas y juzgar con imparcialidad y justicia a cada individuo de la comunidad. La protección de la ley israelita fue extendida no solamente a los miembros de la comunidad, sino también al forastero que habitaba en las ciudades de Israel. Estos forasteros probablemente eran parte del grupo de extranjeros que salieron de Egipto con Israel en la ocasión del Éxodo. Los forasteros eran personas que vivían temporal o permanentemente lejos de su tierra, de su tribu o de su pueblo. Estas personas no poseían propiedades, eran económicamente débiles, y vivían bajo la protección de los israelitas. El libro de Deuteronomio exhorta constantemente a la comunidad israelita que proteja el derecho de los extranjeros. Los israelitas habían vivido como Jerim en Egipto y sabían por experiencia propia la dura existencia de un extranjero. Mosé enfatiza al pueblo de Israel que no podían tratar a los extranjeros así como ellos fueron tratados en Egipto. El juez de Israel no podía ser parcial al dictar su sentencia. Tenía que tratar por igual a todos y no debía ser amedrentado por nadie. El juez administraba la justicia en el nombre de Elohim. Por lo tanto, él representaba la justicia de Elohim en la comunidad israelita. Los problemas difíciles deberían ser referidos a Mosé. Él, como mediador del pacto, actuaría ejerciendo las funciones de la Corte Suprema de Israel. Es un resumen de las palabras de Mosé. Mosé dirige sus palabras al pueblo, enfatizando que había provisto para las necesidades del pueblo y los problemas de la comunidad desde el Sinaí. El pueblo sabía lo que tenía que hacer. Las instrucciones que habían sido dadas por Mosé, al pueblo que salió de Egipto, eran aún válidas para la nueva generación de israelitas que se preparaba para conquistar la tierra prometida. 3. Mosé envía espías a Canaán, Ex 1, 19, 25. Después de recibir la orden de Adonai de abandonar el monte Sinaí y marchar hacia Cades Barnea, los israelitas partieron en dirección al desierto. La experiencia del desierto fue muy difícil para Israel y dejó un recuerdo imborrable en la historia del pueblo. Para ellos el desierto era grande y terrible. De Sinaí el pueblo fue a Cades Barnea, la última frontera antes de entrar en la tierra prometida. Después de llegar a Cades Barnea, Israel empezó la preparación para entrar en Canaán y conquistar la región montañosa de los amorreos. La tierra de los amorreos se refiere a todo el territorio que Adonai había prometido dar a Israel. Mosé ordenó al pueblo que subiera y tomara posesión de la tierra, porque Adonai iba a cumplir su promesa hecha a los patriarcas. Mosé exhortó al pueblo a no temer, ya que la presencia de Adonai estaría con ellos en medio de la batalla. La expresión no temas ni desmayes es común en los escritos deuteronómicos, Deut 31, 8, Jos 1, 9. Está generalmente asociada con la guerra santa y refleja la creencia de que la batalla pertenece a Adonai y que él lucha por su pueblo.
Con las palabras Adonai tu Elohim te ha entregado la conquista de Canaán como una realidad presente, afirmando una vez más la fe en que Adonai iba a cumplir su promesa. La expresión Adonai tu, Elohim de tus padres relaciona la conquista de la tierra con las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. La traducción del B22 en la Torá no toma en consideración la acción consecutiva del verbo eneb. Una mejor traducción sería: pero vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos delante de nosotros hombres que nos reconozcan la tierra y nos traigan información acerca del camino por donde hemos de ir y de las ciudades a las que habremos de llegar. Cuando Mosé mandó al pueblo que entrara en Canaán, el pueblo temió. Según el autor de Deuteronomio, el plan de enviar espías refleja la falta de fe y confianza del pueblo en las promesas de Adonai, de que él estaría con el pueblo. El pueblo propone enviar espías y esto se tornó en la rebelión de Israel, porque no confiaron en Adonai. En Num 13:2 fue Elohim quien sugirió enviar los exploradores a Canaán. La decisión de enviar los espías para explorar la tierra fue necesaria, ya que Israel debía hacer los preparativos para luchar contra los habitantes de la tierra en Canaán por el sur, siguiendo la ruta que los espías habían tomado. Pero, por causa de su rebelión, Israel fue forzado a vivir 38 años más en el desierto y cuando entró en Canaán, lo hizo por el lado oriental, en el área cerca de la ciudad de Jericó. Mosé aprobó la idea de enviar exploradores a Canaán, Num 13:17, y se escogieron 12 hombres. Un representante de cada tribu fue enviado para explorar la tierra y traer un informe a Mosé y a los líderes de las tribus, Num 13:1-16. Los 12 enviados llegaron hasta el arroyo de Escol. Este era un wadi, un riachuelo que se llenaba durante el periodo de lluvias y se secaba durante el verano. Según Num 13:22-23, el arroyo de Escol estaba cerca de Hebrón, una ciudad que más tarde fue parte de la tribu de Judá. Según Deuteronomio, los exploradores no fueron más allá de Escol, pero según Num 13:21, exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rejot, o desde el extremo sur hasta el extremo norte de Canaán. Los espías pasaron 40 días en Canaán, Num 13:25. La palabra Escol significa racimo de uvas. En Escol los exploradores tomaron del fruto de la tierra, o sea, uvas, granadas e higos. Para probar a la congregación de Israel que la tierra que Adonai había prometido dar a Israel era una tierra buena y fructífera, una tierra de la cual fluye leche y miel, Num 13:27. Adonai había cumplido su promesa y los frutos de la tierra eran una evidencia visible de la fidelidad de Adonai. Shavuot Tov. Ros Mosé.